Seguimos adelante en Telebuen Día. Es muy grato recibir a Ignacio Suaznavar, como les decía, es director de opinión pública y además gerente de servicios de Equipos Mori, cursando un doctorado en ciencias políticas. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Bueno, decíamos antes de la pausa algo que es ineludible, digamos, el cambio de frente con la confirmación de Tabaré Vázquez, precandidato por el Frente Amplio para las elecciones de 2014. Una primera consideración, más allá de que vamos a hablar de otros asuntos. Sí, bueno, obviamente es una noticia central para la elección, ¿no? Es decir, Vázquez es, no solo ahora, sino hace ya bastante tiempo, el líder político con mejor imagen del elenco político nacional. Y entonces la duda sobre si es o no candidato era una duda absolutamente central. Ahora despejada la incógnita, la mayoría de la población ya manejaba la sensación de que Vázquez iba a ser candidato. Creo que la mayoría de los analistas también, pero bueno, esta es la confirmación oficial de que Vázquez va a competir en esa interna del Frente Amplio con altísimas probabilidades de ganar y que muy probablemente va a ser el candidato del Frente Amplio, y bueno, y esto es para la elección una noticia central. Bien, la diaria titula hoy "Estaba cantado", más o menos jugando con jugando con esas palabras. Ahora, casi seguro ganador, decías tú. En la interna sí, en la interna del Frente Amplio Vázquez hoy tiene niveles de simpatía altísimos, tiene un nivel de simpatía superior al 80%, un nivel de antipatía o rechazo por debajo del 10 o del entorno del 10, y eso hace muy difícil porque cualquier candidato que, hablando ya de algunas cuestiones que pueden estar en agenda, cualquier candidatura que quisiera competir con Vázquez, su nicho de mercado, digamos, es muy pequeño. Entonces, puede efectivamente existir, puede efectivamente haber alguna candidatura viable, pero cuantitativamente su magnitud probablemente va a ser limitada. Su magnitud cuantitativa, ¿no? Puede haber otros objetivos en candidaturas que tengan que ver más con posicionamiento de ideas o con aspiraciones de representación minoritarias, pero sería muy difícil. Vázquez tendría que hacer las cosas muy mal para pensar en una interna competitiva, es casi imposible. Efectivamente, esta decisión nos cambió la agenda, porque habían otras cuestiones que queríamos considerar con Ignacio Suaznavar. Que conste que habíamos pactado la entrevista antes de... Estaba, sí, no es que, y además no es que manejáramos información calificada, nadie esperaba el momento elegido por Vázquez. Bueno, el momento, debo reconocer que a mí personalmente, como analista, me sorprendió un poquito. Yo pensé que iba a ser un poquito más sobre el segundo semestre, porque el propio Vázquez lo había anunciado, y además porque desde el punto de vista estratégico, Vázquez, justamente por ser un líder político que tiene una imagen muy consolidada, él necesita una campaña, él no necesita campaña, digamos, ¿no? Es decir, su imagen, su confianza con el electorado ya está instalada, más bien necesita mantenerla, necesita más bien una campaña breve. Entonces, en ese sentido, dilatar su salida a la cancha lo más posible era la estrategia razonable. Claro, también hay dinámicas internas en los partidos políticos que probablemente la presión y necesidades de certezas a nivel de los distintos grupos, quizá esta situación de algunos grupos que están impulsando alguna candidatura alternativa, terminó generando una situación en la cual, si él efectivamente ya lo había resuelto, tampoco tenía mucho sentido seguir demorando la comunicación. Bueno, hubo especulaciones de toda naturaleza ayer, y una de ellas iba en el sentido de decir, bueno, sale ahora para tratar de opacar o tratar de bajarle tensión, bajarle revoluciones a esta situación de la inseguridad. Bueno, yo creo que a veces estamos sobreinterpretando el comportamiento estratégico de los líderes políticos. La verdad no lo sé, eso en todo caso habría que preguntárselo a Vázquez. A veces las cosas no tienen tanta planificación como uno imagina y suceden más naturalmente. Bueno, y respecto a estos grupos que estaban buscando ciertamente un protagonismo mayor en el Frente Amplio, ¿habías advertido en circunstancias previas este nivel como de malestar con Vázquez, este cuestionamiento a su edad, por ejemplo, como sucede ahora? Está claro que hay un grupo de votantes frentistas, un grupo de militantes frentistas que no se sienten plenamente satisfechos con la candidatura de Vázquez, pero también está claro que es un grupo minoritario. Entonces, en quienes estamos todo el día midiendo, todo el día no, pero buena parte de nuestro tiempo midiendo actitudes y expresiones de la gente, esto lo tenemos bastante claro. No es un discurso nuevo, lo que sí tampoco hay que sobredimensionarlo. Uno diría que este discurso más crítico con Vázquez tiene mayor asidero en algunos segmentos poblacionales que están más asociados a la capital del país, a segmentos educativos medios hacia arriba, básicamente el mundo universitario, y edades medias. Ese es un poco el perfil, digamos, de donde Vázquez tiene un poquitito más de rechazo. Tampoco es que esos segmentos estén en contra de Vázquez, reitero. Más bien es lo contrario. Si uno analiza la imagen de Vázquez en la opinión pública, uno dice Vázquez
El fenómeno de opinión pública de Vázquez no tiene antecedentes en Uruguay desde que se hacen encuestas de opinión pública, hace ya 30 años. No hay antecedentes de un líder que tenga tantos niveles de simpatía y además niveles de simpatía sostenidos en el tiempo, y en la interna de su partido, reitero, es superior al 80%. Entonces, el Frente Amplio siempre ha sido un partido heterogéneo en su interior, siempre ha reflejado desde su origen y ahora también distintas sensibilidades y formas de ver el mundo, pero en este momento parece haber una convergencia muy fuerte de los sectores mayoritarios a nivel de estructura política y aparte también de la mayoría de la ciudadanía hacia un candidato que es Vázquez, que tendrá sus virtudes, tendrá sus defectos, pero en este momento el consenso parece ser bastante amplio, lo que no significa obviamente unanimidad, pero sí consenso. Correcto. Voy a hacer una pregunta demasiado tonta para un analista tan calificado, pero la elección no está resuelta, la elección nacional no está resuelta desde ya. Dicen que no hay preguntas tontas sino respuestas tontas. Bueno, la mía la asumo como bastante tonta, porque es bastante poco probable que uno pueda ya establecer un escenario futuro. En todo caso, manejar sí las tendencias. Exacto. Mire, acá a veces tenemos la sensación de que las elecciones se resuelven en los últimos 10 minutos. Y eso, en algunos casos puede ser parcialmente cierto, pero en un país como Uruguay, con identidades ideológicas, identidades partidarias fuertes, buena parte de las decisiones de voto se vienen tomando en el largo plazo, ¿no? Antes de empezar la campaña, ya en general en Uruguay tenemos 70-80% de la población que ya tiene decidido a quién votar. Entonces, y si uno mira estas grandes claves ideológicas y partidarias, el electorado uruguayo es un electorado que está dividido en dos mitades, que no son mitades perfectas, porque hay un grupo que está en el medio, pero en dos grupos bastante parecidos entre sí, lo que podemos decir y calificar gruesamente de izquierda Frente Amplio, y lo que podemos calificar también gruesamente derecha o partidos tradicionales, partidos del Partido Colorado, conservadores. Estas etiquetas siempre son simplificaciones, sí. Pero bueno, esos grupos son bastante parecidos entre sí, no de ahora, sino desde el 99, donde para ver quién ganaba la elección hubo que ir a una segunda vuelta, y Valle gana con 50 y poquito. En el 2004 Vázquez gana la presidencia con un poquito más de 50. En el 2009 necesitamos ir a una segunda vuelta para que el partido mayoritario, en este caso el Frente Amplio, superara el 50. Entonces, estructuralmente es un país donde vamos a tener dos mitades cerca del 50. Alguna va a ser más grande que la otra. Entonces, desde el punto de vista estructural, sería impensable que en Uruguay que una de estas dos mitades tuviera 70% de los votos el año que viene. Eso no va a pasar. Va a ser una elección competitiva desde el punto de vista estructural. Ahora, sobre esa cancha que marca las grandes líneas y que ya está decidida y que ya la podemos conocer, en ese sentido tenemos algunas ventajas, tenemos muchas certezas, más que en otros países, sobre esta cuestión estructural. Hay algunas variables de mediano plazo, que nosotros llamamos variables de mediano o de corto plazo, que tienen que ver con cómo van las cosas y con la imagen de los candidatos, ¿no? Sobre cómo van las cosas, bueno, vamos a ver cómo llegamos al año que viene. Por ahora las cosas en términos de manejo económico vienen bastante bien, en términos de seguridad las cosas vienen más o menos. Bueno, el peso de las candidaturas, obviamente el peso de Vázquez es lo que hablábamos al principio, es una variable fuerte para la elección, por una elección pareja. Si el líder de mejor imagen juega hacia una de las mitades, y no hay del otro lado líderes que tengan tanta imagen o una imagen parecida a la de Vázquez para competir, entonces eso puede inclinar un poco la balanza hacia el lado del Frente Amplio. Y después están las variables de corto plazo, que es el desempeño en campaña. Claro. Puede haber candidatos que puedan romper en campaña, por candidatos que puedan cometer muchos errores, y esas cosas también terminan influyendo. Entonces, diría, definir la elección del año que viene, sin duda no, es una elección que en principio luce un poco más favorable al Frente Amplio, sobre todo con Vázquez en la cancha, dentro de un escenario que, desde el punto de vista estructural, es competitivo. Quedé pensando en ese 80% que ya tiene resuelto a quién votar, ¿no? Es un porcentaje altísimo. Es altísimo. Pero que las campañas están destinadas a un 20%, entonces. Sí, bueno, las campañas también tienen un efecto de refuerzo, ¿no? Claro. Para reforzar los propios. Motivar a la tropa. Sí, consolidar esas decisiones preliminares y después motivar a la tropa. También ocurre alguna cuestión que hay algunas personas que dicen, no, yo defino mi voto a último momento. Pero claro, si uno le empieza a preguntar al partido que votó en las últimas 5 elecciones, siempre votaron al mismo. Entonces, en definitiva, uno como analista identifica que ahí hay una identidad partidaria, una identidad afectiva, emocional, que muchas veces no tiene tanto que ver con lo racional, sino con la cuestión de lo afectivo en política, que es muy importante, sobre todo en Uruguay, y esa persona va a terminar votando a ese partido, salvo que sea una catástrofe. Bueno, ¿lo emocional es lo que está todavía frenando un bipartidismo ya claro o de hecho ya existe? Bipartidismo no, pero sí está ideológicamente. Hay eso que tú mencionabas, los dos bloques bien claros. Sí. Hay algunos pequeños grupos del Partido Nacional y el Partido Colorado que tienen
tanta desconfianza hacia el otro partido tradicional como hacia el Frente Amplio. Pero la mayoría de los electores, blancos y colorados, tienen mucho más desconfianza hacia el Frente Amplio que hacia el otro partido tradicional. Eso no quiere decir que las identidades blanca y colorada hayan desaparecido, sino que todavía persisten, y el que se siente blanco y no colorado. Parece que lo tiene claro eso Luis Lacalle Pou el otro día cuando dijo que Bordaberry es el enemigo. Bueno, es que el problema acá es que dentro de estas dos mitades, el problema o la situación, hay en paralelo, mitades izquierda y derecha, en paralelo hay cooperación entre sí, necesaria para ganarle al otro, porque si el Frente Amplio no coopera entre sí y se rompe, puede perder. Si el Partido Nacional y el Partido Colorado no cooperan entre sí, aunque sea en una segunda vuelta o en una coalición parlamentaria, no pueden hoy ganar el gobierno por sí mismos, necesitan necesariamente una coalición. Entonces, necesariamente en estas dos mitades hay cooperación, pero también hay conflicto. Entre los grupos del Frente Amplio hay conflicto, y entre el Partido Nacional y el Partido Colorado hay conflicto. Entonces, ¿cómo se maneja ese conflicto asociado a la cooperación? Es un tema extremadamente relevante. El manejo inteligente de esa situación, obviamente, hace que aumenten las probabilidades de ganar. Bueno, hoy mencionábamos, o yo me quedaba con ese 80% de gente que ya tiene decidido más o menos para dónde va a rumbear en las próximas elecciones, y hay algunas opiniones o algunas encuestas, sondeos de opinión que dicen, por ejemplo, que para la mayoría de los ciudadanos los gobernantes ni siquiera se molestan en intentar cumplir con compromisos electorales. Es una encuesta de opción. Ayer hubo un interesante artículo de Fito Garcé en El Observador hablando de estas cuestiones. O sea, ¿cómo puede interpretarse hoy la opinión pública? Y ahí vamos un poco a tu tema, ¿no? Hay como una sensación de desasosiego con respecto al sistema político, de incredulidad, de falta de confianza. Bueno, la gran pregunta acá es comparado con qué, o comparado con cuándo. O sea, si nosotros comparamos la confianza que los uruguayos tienen en las instituciones políticas con otros países de América Latina, por ejemplo, incluso con buena parte de los países desarrollados del mundo, uno concluiría que los uruguayos tienen una confianza muy aceptable, muy buena incluso en las instituciones políticas. Claro, en general en el mundo las instituciones políticas no gozan de una confianza extraordinaria, y hay ciertas dosis de miradas de costado y de miradas de cierta desconfianza, que los países que han tenido casos sonados de corrupción, por ejemplo, en el elenco político, son países donde se pierde aceleradamente la confianza en el sistema político. Está pasando, por ejemplo, en España en este momento, ¿no? Pasó en Argentina hace algunas décadas y esa confianza no se recuperó. En Uruguay no hemos tenido grandes crisis de ese tipo de esa magnitud como han tenido otros países. Lo que existe en Uruguay es algo así como un cierto malestar estructural con la democracia. Acá el relato de mediano plazo es, bueno, la salida de la dictadura genera la sensación en el colectivo de que la democracia, el juego democrático, iba a solucionar todos los problemas. Eso no pasó en Uruguay, no pasó en América Latina. Hay un conjunto de problemas que el juego democrático soluciona, y hay otros conjuntos de problemas que no, o por lo menos que no la soluciona de inmediato, y que ya llevamos un montón de años en democracia y que hay algunos problemas que siguen igual que como está. Hay unos que mejoraron, obviamente, hay otros que siguen más o menos igual y hay otros que han empeorado. Entonces, ese malestar estructural, que para los uruguayos es más fuerte porque tenemos una imagen de cómo debería ser la sociedad muy elevada, formada en la época de las vacas gordas, mitad del siglo pasado. Aspiramos a que el Uruguay sea una cosa realmente una sociedad muy avanzada, muy desarrollada, una sociedad empoderada, con instituciones fuertes, y eso de alguna manera contrasta bastante siempre con las realidades, ¿no? Entonces genera como una brecha de insatisfacción que uno, en cada contexto de elección, uno encuentra en Uruguay una brecha de insatisfacción importante, que eso ha hecho que en realidad las probabilidades de cualquier gobierno en Uruguay de ser reelecto hayan sido en realidad relativamente bajas. Está bien, el otro día veíamos esa encuesta de cifra, ¿no? Un 64% que no confía en los partidos políticos, pero es lo que tú decías probablemente, ¿no? Esa cuestión estructural. En los medios se comete un gran vicio permanentemente, es decir, el gentómetro, ¿no? La gente lo pide, y en el sistema político a veces está esa cosa de la opinión pública, y se manipula la opinión pública sin saber a ciencia cierta muchas veces de qué se trata. ¿Qué es la opinión pública en realidad o cómo se puede medir? Bueno, la opinión pública hoy por hoy es un actor con un enorme poder en la sociedad. Eso es cierto porque cada vez hay más actores que la toman en cuenta para tomar sus decisiones. Ajá. Eso tiene aspectos buenos y aspectos malos. Por un lado, uno debería ser un sistema democrático, me parece muy bien que quien está en posiciones de poder en cualquier situación tenga en cuenta el sentir de la ciudadanía. En un sistema representativo se supone que esa es la idea. Pero claro, también seguir ciegamente lo que dice la opinión pública es claudicar a veces de una posición de liderazgo que es necesaria en el liderazgo político.
Pero a veces se entiende mal la opinión pública, y está buena tu pregunta, porque tenemos la sensación como que la opinión pública es fácil de manipular. Lo que tú utilizaste ahí, la palabra manipular, es una palabra que a mí no me gusta mucho, porque yo creo que, y cada vez trabajo con esa evidencia en forma permanente, creo que es muy difícil manipular la opinión pública, y mucho más en la sociedad en que vivimos, ¿no? Los ciudadanos son mucho más críticos de lo que a veces se puede opinar. A veces tenemos la sensación de que en el mundo del círculo político, mediático, en el mundo de esta agenda que es tan dinámica, donde pasan tantas cosas, donde se contestan unos a otros, esta cuestión de las redes sociales, donde todo adquiere una inmediatez y a veces un tono de conversación y de discusión un poquito más elevado que lo normal, tenemos la sensación de que eso está generando algún cambio en la opinión pública. Y las encuestas muestran que en general esas cosas generan muy poco cambio en la opinión pública. Porque la ciudadanía, reitero, hay un proceso ahí que para mí es central, que tiene que ver con el proceso de formación de opinión pública, que es la interacción social, es el intercambio social, es la conversación entre la gente, ¿no? La gente no toma decisiones de manera autónoma mirando la televisión, por ejemplo. La gente, esa información que recibe, la procesa en función de sus propios valores y creencias y después la interactúa con su familia, con sus amigos, con gente de confianza y se llega a ciertos consensos o acuerdos que están obviamente de alguna manera incididos por esta cuestión de los medios o de los líderes políticos, pero que el verdadero partido no se juega ahí. Entonces a veces tenemos que esta agenda más mediática política se mueve con grandes vértices hacia arriba, hacia abajo, parece que hay escándalos que tienen que haber caído la aprobación del gobierno 20 puntos o subido 20 puntos, y uno mide y realmente no hay cambio significativo justamente por eso. ¿Y dónde se instala en esto que acabas de decir esa diferencia entre sensación térmica y realidad? Bueno, es que va por ahí. Es que a veces tenemos la sensación térmica, quienes estamos más siguiendo la agenda política, o algunos, de que las cosas se mueven más rápidamente. Te voy a poner un ejemplo simplemente que fue bastante claro hace pocas semanas o algunos meses, cuando el presidente Mujica se le escapa esto de la vieja y el tuerto, ¿no? Que esa noche, esa tarde y esa noche y la mañana siguiente generó un enorme revuelo en el mundo político y en el mundo mediático, con una centralidad en la agenda tremenda. Recuerdo que el otro día, y tuve algunas entrevistas en distintos medios y me preguntaban cuáles podían ser los efectos, cuál podía ser, básicamente la pregunta era cuánto podía caer el gobierno como consecuencia de esas declaraciones. Y mi sensación era que no iba a tener ningún efecto sobre el gobierno, por distintas circunstancias, porque me parecía que el estilo de Mujica de comunicarse ya era un dato, al que le gustaba ya lo apoyaba por eso, y al que no le gustaba ya lo criticaba por eso, no era un elemento nuevo, y el fondo del asunto podía ser más o menos compartido, discutido, pero no era una gran cuestión. Y efectivamente pasó eso. Entonces, después de algunos días y semanas de una centralidad absoluta y alguna gente creyendo que eso iba a tener un impacto inmediato en la opinión pública, la construcción de opiniones es un proceso también de largo plazo y que no se da solo por la noticia de ayer o por la noticia de hoy. O sea que ese descalce entre realidad y percepción es algo muy frecuente, pero en ámbitos muy acotados. Exactamente. Bueno, Ignacio, volvemos a esa cuestión vinculada a lo que serán los temas de agenda o temas de campaña. La seguridad parece estar instalada definitivamente en uno de los objetivos principales de la oposición para decir que se está muy mal y del gobierno para decir que se ha mejorado bastante. Sí, sin duda. Aquí la percepción de la ciudadanía es muy clara en esto. Hoy por hoy es el principal problema del país y la ciudadanía siente que la situación ha desmejorado. Y ahí volvemos a lo anterior entonces. Esa es opinión pública medida, claramente determinada. Sí, exactamente. Siempre, la opinión pública se forma a partir, en primer lugar, de la experiencia personal de las personas con las situaciones, ¿no? Si a mí me robaron, tuve una experiencia donde sentí temor, ese es el componente más fuerte. En segundo lugar, por la interacción social, por lo que converso con otros. Che, mirá, a mí me robaron, me cuenta alguien que confío, o tuve una sensación de amenaza, etc. Y en tercer lugar, por la situación más mediática, ¿no? Por el rol de los medios de comunicación en la sociedad. Pero los medios no explican todo. Los medios no pueden generar una sensación de inseguridad si no está el escalón 1 y el escalón 2 funcionando. Entonces, hoy existe muy claramente una ciudadanía que, en primer lugar, siente inseguridad, se siente ellos mismos inseguros. Una buena parte de la población ha experimentado algún tipo de delito, más violento o menos violento. En el ámbito de la interacción social está instalado y también en el ámbito mediático. Sobre eso hará fuerza entonces la oposición y será la debilidad del gobierno. Bueno, es una de las debilidades. Ahora, el punto es que, por ejemplo, esta debilidad ya estuvo presente en el año 2009, en la elección del año 2009,
el gobierno, la oposición intentó hacer campaña basada en el tema de la seguridad y no pareció ser en el 2009 un tema que por sí mismo lograra mover la balanza en un sentido contrario al oficialismo. La situación ahora es percibida más grave por la ciudadanía de lo que era en el 2009, entonces no sabemos qué impacto puede tener. Pero en última instancia las decisiones de voto de la ciudadanía nunca son considerando un único tema, ¿no? Sino un conjunto de temas. Hay una especie de balanza, ¿no? Donde se ponen unas cosas, algún conjunto de cosas que estarán a favor del gobierno y algún conjunto de cosas que estarán en contra. No necesariamente porque un tema esté funcionando muy mal, eso significa que va a haber una estampida de votos en contra del gobierno, sino que la ciudadanía busca hacer equilibrios y balanza. De cómo se logre mostrar en última instancia esa cuestión de equilibrios, se define el voto en alguna medida de ese 20% que decíamos al principio de independientes. Bueno, este microclima de analistas, periodistas, en fin, está considerando también el tema de mayorías parlamentarias sí o no. Y hay algunos que entienden que puede ser muy malo y otros todo lo contrario. Sí. Bueno, yo no tengo una posición a priori sobre si eso es bueno o malo. Me parece que depende cómo se utilice y depende... quizás si uno... Con las cartas a la vista, digamos. Claro, con las cartas a la vista, depende cómo se componga esa mayoría. Si la mayoría es una mayoría... la mayoría parlamentaria es una herramienta, se puede utilizar bien o mal, y la ausencia de mayoría parlamentaria lleva a formatos de coalición estable o a formatos de negociación puntual sobre temas que también pueden funcionar bueno o mal. Lo de Montevideo es clave, Ignacio. ¿La resolución de la elección en Montevideo puede llegar a ser determinante o este estado de opinión pública que también marca cierto descontento no, está medido, eso sí que está claramente medido, el descontento de la ciudadanía montevideana con la administración de Ana Olivera? Claro, el tema es que la elección departamental está después de la nacional, claro. Entonces ahí hay una cuestión de Digo, timing. Esta corriente, ¿no? Esta corriente de opinión de desencanto. Sí, esa corriente está marcada, es fuerte, toda elección en última instancia se puede simplificar en el máximo a una decisión entre continuidad y cambio. Los contextos donde los gobernantes son aprobados mayoritariamente son contextos que favorecen la continuidad, los contextos donde la gente desaprueba son contextos de cambio. El punto es que, por lo menos en lo presidencial, no estamos en una situación de reelección del presidente, no puede ser reelecto, y en lo departamental, Ana Olivera ha expresado que ella no va a ser la candidata. Entonces, siempre hay posibilidad de reinvertir el cambio desde la propia insatisfacción. La elección en Montevideo es de resultado incierto, por más que el Frente Amplio tenga un conjunto de adhesiones fuerte en Montevideo. Ahora, la traslación de esa situación de desconformidad en Montevideo a la elección nacional es mucho más discutible, porque no hemos tenido muchos casos en los cuales las elecciones nacionales se departamentalicen, más bien lo contrario. Y no hay que olvidar que esa elección departamental en Montevideo viene después de la elección nacional, claro, después de la definición de quién es el presidente y cómo se compone el Parlamento. O sea que en todo caso el razonamiento sería la inversa. Por más que haya hoy una percepción sobre el estado de opinión pública respecto a la Intendencia de Montevideo, muy probablemente las cosas se resuelvan con un elemento determinante que es el resultado de la elección nacional. Bueno, hay algunas cuestiones que vienen de las redes sociales y dicen, por ejemplo, bueno, hay una persona que se pregunta por aquello de la fortaleza de los partidos tradicionales. Si tiene candidatos hoy capaces de generar luego un polo, una corriente capaz de enfrentar a Tabaré Vázquez. Bueno, ese es el desafío. Es una pregunta frecuente. Sí, ese es el desafío. Hoy por hoy, dentro del, lo que llamamos el bloque tradicional, hay 3 líderes políticos que tienen imagen relativamente similares entre sí en el conjunto. ¿Las internas electoral. ¿Están resueltas o no? Uno diría que la interna del Partido Colorado es muy parecida a la del Frente Amplio en términos de opinión pública, ¿no? Es decir, el liderazgo de Bordaberry es muy fuerte y el resto de los precandidatos del Partido Colorado todavía no ha logrado una estatura suficiente para transformar esa interna en competitiva. Lo pueden lograr o no, pero por ahora no lo logran. En el Partido Nacional hay 2 precandidatos con una imagen importante, que hoy por hoy están disputando la elección, que son Larrañaga y Lacalle Pou. Larrañaga con un escenario, con una imagen ya consolidada en el electorado blanco, es un líder político que viene desde hace un buen tiempo transitando en los caminos de la política, ya es una figura conocida por el electorado blanco y tiene una imagen definida, mayoritaria dentro del electorado del Partido Nacional, y surge la figura desafiante de Lacalle Pou como un líder político poco conocido, que se está haciendo conocer y dependiendo de su propio proceso, dependerá de si esa interna se torna competitiva o no. Y está la figura de Sergio Abreu, que está intentando romper esa polarización,
en un escenario difícil, obviamente, porque la atención del conjunto de la ciudadanía y de los medios se está centrando más bien hoy en esas dos principales figuras del partido. Muchísimas gracias por estos valiosos minutos, te esperamos pronto por acá. ¿Cómo debe interpretarse estos cambios de frente muchas veces en la consideración del presidente, que dijo, yo hasta que no me venga una encuesta afirmativa por el lado de la marihuana, no voy a tomar decisiones, y luego las toma? Posteriormente dice que convoca un plebiscito, entiende que legalmente no lo puede hacer o constitucionalmente no lo puede hacer, entonces dice que de cualquier manera alentará esa posibilidad. Desconcierto. Sí, eso es parte del estilo del presidente, reitero, no es un elemento nuevo. Yo creo que tiene alguna cosa de mirada desde el punto de vista de los que estudiamos la opinión pública. Me parece que Mujica a veces tiene una cosa positiva, que es que hace explícita la importancia de considerar a la ciudadanía para la toma de estas decisiones. ¿Cómo después las considera él, etcétera? Bueno, eso es una cuestión que hay que preguntársela al el tema, al propio ¿fumaste presidente. marihuana, no? Sí, alguna vez. ¿Y qué sensación? No, fumo muy poquito, así no tuve grandes... Y cuando afrontás este debate, ¿entendés que la opinión pública está claramente marcando una postura en contra de lo que pretende el gobierno? ¿Cómo lo considerás? Yo creo que el tema fue muy mal planteado inicialmente por el gobierno y que genera una sensación fuertemente cerrada y estereotipada, y que ha sido difícil de modificar. El gobierno cambió el encuadre de la situación, pasó de un encuadre más bien desde la liberalización y legalización a un encuadre más desde la regularización y el control, pero hasta ahora la opinión pública no se ha movido, digamos, se mantiene mayoritariamente en contra, porque bueno, entiende que hay un conjunto de problemas en el consumo de la sustancia y no entiende que el Estado tenga por qué involucrarse en estos temas. Creo que requeriría un trabajo más de mediano plazo y más de fondo, modificar el estado de opinión pública actual sobre el tema. Bien, una consulta popular parece que es inminente, ¿no? Por lo menos se va a fogonear en ese sentido, ¿o considerás que va a quedar más o menos establecido en este escenario? Eso básicamente depende de la decisión del liderazgo político del Partido Nacional y del Partido Colorado. Yo creo que lo que ocurrió con la convocatoria contra la ley de despenalización del aborto es un tema que están tomando en cuenta a la hora de ir por ese camino o no. Pero bueno, si uno lo mira desde el punto de vista de la oportunidad de mercado, diría, hoy por hoy hay como un 60% de la población que está... Hijo de maestra rural, ¿no? Sí, maestra, con alguna experiencia maestra rural, en Los Pagos de Villa Serrana, incluso. Claro, exactamente, la escuelita preciosa exactamente. Esa, de allá de Los Pagos, y de un productor rural. Algún día te convocaremos también para el tema de la educación, ¿no? ¿Qué percepción tiene la gente de algo que parece ser un fracaso, aun cuando todos los partidos parecían ir en el mismo sentido? Sí, a veces creo que tenemos en este caso un consenso en el diagnóstico, ciertos consensos en el diagnóstico, pero pocos consensos sobre cómo se modifica la situación, tanto a nivel del liderazgo político como a nivel de las propias estructuras de gobierno de la educación pública. Y es un tema que, bueno, ya a esta altura es un tema que es central para nuestro país, es vital, porque ya hemos tenido, ya estamos teniendo y tendremos en los próximos años ya consecuencias de este proceso de deterioro que son bastante malas. Es una de las principales limitantes para el crecimiento del Uruguay, viene justamente por el deterioro de nuestro sistema educativo. Es tremendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Estuvo con nosotros Ignacio Sosnávar, de Equipos Mori. Vamos a ir a una breve pausa y llega más información deportiva con Federico Paz. Es decir, su imagen, su confianza con el electorado ya está instalada, más bien necesita mantenerla, necesita más bien una campaña breve. Entonces, en ese sentido, dilatar su salida a la cancha lo más posible era la estrategia razonable. Claro, también hay dinámicas internas en los partidos políticos que probablemente la presión y necesidades de certezas a nivel de los distintos grupos. Quizá esta situación de algunos grupos que están impulsando alguna candidatura alternativa terminó generando una situación en la cual, si él efectivamente ya lo había resuelto, tampoco tenía mucho sentido seguir demorando la comunicación. Bueno, hubo especulaciones de toda naturaleza ayer y una de ellas iba en el sentido de decir, bueno, sale ahora para tratar de opacar o tratar de bajarle tensión, bajarle revoluciones a esta situación de la inseguridad. Bueno, yo creo que a veces estamos sobreinterpretando el comportamiento estratégico de los líderes políticos. La verdad no lo sé, eso en todo caso habría que preguntárselo a Vázquez. A veces las cosas no tienen tanta planificación como uno imagina y suceden más naturalmente. Bueno, y respecto a estos grupos que estaban buscando ciertamente un protagonismo mayor en el Frente Amplio,
¿Habías advertido en circunstancias previas este nivel como de malestar con Vázquez, este cuestionamiento a su edad, por ejemplo, como sucede ahora? Está claro que hay un grupo de votantes frentistas, un grupo de militantes frentistas que no se sienten plenamente satisfechos con la candidatura de Vázquez, pero también está claro que es un grupo minoritario. Entonces, en quienes estamos todo el día midiendo, todo el día no, pero buena parte de nuestro tiempo midiendo actitudes y expresiones de la gente, esto lo tenemos bastante claro. No es un discurso nuevo, lo que sí tampoco hay que sobredimensionarlo. Uno diría que este discurso más crítico con Vázquez tiene mayor asidero en algunos segmentos poblacionales que están más asociados a la capital del país. Seguimos adelante en Telebuen Día. Es muy grato recibir a Ignacio Suaznavar, como les decía, es director de opinión pública y además gerente de servicios de Equipos Mori, cursando un doctorado en ciencias políticas. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Bueno, decíamos antes de la pausa algo que es ineludible, digamos, el cambio de frente con la confirmación de Tabaré Vázquez, precandidato por el Frente Amplio para las elecciones de 2014. Una primera consideración, más allá de que vamos a hablar de otros asuntos. Sí, bueno, obviamente es una noticia central para la elección, ¿no? Es decir, Vázquez es, no solo ahora, sino hace ya bastante tiempo, el líder político con mejor imagen del elenco político nacional. Y entonces la duda sobre si es o no candidato era una duda absolutamente central. Ahora despejada la incógnita, la mayoría de la población ya manejaba la sensación de que Vázquez iba a ser candidato. Creo que la mayoría de los analistas también, pero bueno, esta es la confirmación oficial de que Vázquez va a competir en esa interna del Frente Amplio con altísimas probabilidades de ganar y que muy probablemente va a ser el candidato del Frente Amplio, y bueno, y esto es para la elección una noticia central. Bien, La Diaria titula hoy "Estaba cantado", más o menos jugando con jugando con esas palabras. Ahora, casi seguro ganador, decías tú. En la interna sí, en la interna del Frente Amplio Vázquez hoy tiene niveles de simpatía altísimos, tiene un nivel de simpatía superior al 80%, un nivel de antipatía o rechazo por debajo del 10 o del entorno del 10, y eso hace muy difícil porque cualquier candidato que, hablando ya de algunas cuestiones que pueden estar en agenda, cualquier candidatura que quisiera competir con Vázquez, su nicho de mercado, digamos, es muy pequeño. Entonces, puede efectivamente existir, puede efectivamente haber alguna candidatura viable, pero cuantitativamente su magnitud probablemente va a ser limitada. Su magnitud cuantitativa, ¿no? Puede haber otros objetivos en candidaturas que tengan que ver más con posicionamiento de ideas o con aspiraciones de representación minoritarias, pero sería muy difícil. Vázquez tendría que hacer las cosas muy mal para pensar en una interna competitiva, es casi imposible. Efectivamente, esta decisión nos cambió la agenda, porque habían otras cuestiones que queríamos considerar con Ignacio Suaznavar. Que conste que habíamos pactado la entrevista antes de... Estaba, sí, no es y además no es que manejáramos información calificada, nadie esperaba el momento elegido por Vázquez. Bueno, el momento, debo reconocer que a mí personalmente, como analista, me sorprendió un poquito. Yo pensé que iba a ser un poquito más sobre el segundo semestre, porque el propio Vázquez lo había anunciado, y además porque desde el punto de vista estratégico, Vázquez, justamente por ser un líder político que tiene una imagen muy consolidada, él necesita una campaña, él no necesita campaña.